Ok. Maestro, ¿me podrán indicar si se logra ver la presentación? Sí, Betty. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, la maestra Marilda Bastida Huesca y una servidora Beatriz Hidalgo Gómez, vamos a compartir con ustedes los aspectos más relevantes que pudimos rescatar del documento Estrategias de Equidad e Inclusión en la Educación Básica para Alumnos con Discapacidad, Actitudes Sobresalientes y Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta o Comunicación. Este tema va relacionado con el documento que se revisó la semana anterior, que fue la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Antes de esta estrategia, pues nos establece la ley que debemos de trabajar lo que es la educación inclusiva. Y bueno, de ahí se desprende esta estrategia. El documento está compuesto por 7 subtítulos, en el cual nos va a hablar sobre el contexto, tanto internacional como nacional, y cuáles son los principios de la inclusión o de la educación inclusiva en los cuales se basa. En el primer apartado o subtítulo, que se denomina Fundamentos Jurídicos, vamos a revisar algunos documentos internacionales que nos solicita o nos demanda esta inclusión, o sea, incluir a los alumnos con necesidades especiales. Y vamos a revisar también lo que son algunos documentos nacionales también, de los cuales se desprenden pues estas estrategias que se bajan o se trasladan hacia las aulas. Posteriormente, en el segundo subtítulo, se revisa lo que es un fundamento teórico, en donde nos aclaran a qué se refiere una educación inclusiva y una educación especial. Ahí se hace esa definición de ambas, ya que a veces generalmente las llegamos a confundir. En el tercer subtítulo nos habla sobre la transición de la educación especial a la educación inclusiva. Nos habla sobre la historia de cómo se fue encaminando la integración de estos alumnos a escuelas regulares. Posteriormente tenemos un siguiente subtítulo, un currículo inclusivo y flexible. Cómo tenemos que ver a estos contenidos que queremos trabajar con los alumnos, el cual pues se requiere que sea flexible para que los estudiantes aprendan a convivir, a trabajar y relacionarse en grupos multiculturales. Posteriormente se van a revisar lo que son 3 principios que sustentan la educación inclusiva. Nos va a hablar se va a tratar 12 características de las escuelas inclusivas y las prácticas inclusivas que nosotros podemos llevar a cabo en cada una de las escuelas, las cuales son la eliminación de las barreras de aprendizaje y participación, el uso de los apoyos con los que contamos, el DUA y los ajustes razonables. Ya posteriormente vamos a ver qué significa DUA. Con relación al primer subtítulo, que son los fundamentos jurídicos en el ámbito internacional, bueno, pues tenemos lo que son 4 documentos, los cuales es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya también nosotros revisamos en días pasados, la Convención sobre los Derechos de los Niños, que ya tenemos conocimiento de ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos dice en el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, que todos somos iguales ante la ley sin distinción y en contra de toda discriminación. Desde ahí parte, que todos somos iguales, por lo tanto, requerimos de un trato igualitario para todos. Permíteme tantito, estoy presentando. Posteriormente tenemos lo que es un segundo documento, la Convención sobre los Derechos de los Niños. En su artículo 23 nos dice que los derechos de todos los niños deben ser respetados sin excepción alguna, e incluyó en sus artículos que los niños con discapacidad deben disfrutar de una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía y con todo
y con esto facilitar la participación activa en su comunidad. Posteriormente, en el documento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 que todos los estados partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás. O sea, no nada más que se integren a lo que es a las escuelas, sino que estos tengan una educación inclusiva, se incluyan en todos sus aspectos. Y también nos dice que la ONU, es una de las recomendaciones que le dio la ONU a México fue la creación de un sistema inclusivo en todos los niveles de educación, tanto en la legislación como en las políticas. Y de ahí es donde sale nuestro documento, que es estrategias. Y por último, el documento, el cuarto documento, la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible, bueno, que es lo que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todos. Aquí nos habla mucho el término equidad. Ya recuerden que igualdad y equidad es diferente. Equidad es darle a cada uno lo que necesita. Para ello incorporó como una de sus metas garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños en situaciones de vulnerabilidad a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional. Aquí no solamente consideran a los alumnos con discapacidad, sino a los alumnos o a aquellos grupos que se encuentran en situaciones vulnerables. Y con relación a los documentos que sustentan esta educación inclusiva en nuestro ámbito nacional, que es en México, tenemos 4 documentos muy importantes, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los cuales también ya hemos tenido la oportunidad de revisar cada uno de estos documentos. Y bueno, en el primer documento, que es la Constitución, podemos rescatar en el artículo primero, bueno, nos dice que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, ¿qué se prohíbe? La discriminación. De aquí, pues aquí se sustenta todo lo que es lo que se busca, esta integración de los alumnos. Posteriormente tenemos un segundo documento que es la Ley General de Educación, lo cual señala que las autoridades educativas desarrollarán bajo el principio de inclusión programas de capacitación, asesoría y apoyo. Aquí es donde surgen los servicios de USAER, CAM y CRIE. El apoyo que atiendan a alumnos, los cuales pues son apoyos, los cuales nos van a orientar de cómo atender a los alumnos con discapacidad y actitudes sobresalientes. El tercer documento es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece en sus artículos 36, 37, 39, 54 y 57 que el derecho a la igualdad sustantiva, o sea, solamente igualdad sustantiva se refiere que no nada más se escriba, que esté escrito en un documento, sino que realmente se logre, se aplique, que todos los alumnos gocen de estos derechos, ¿no? Es decir, el derecho al acceso al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. Y por último tenemos lo que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, el cual señala que las acciones afirmativas que se implementen podrán incluir aquellas que favorezcan el acceso, permanencia y promoción de personas
pertenecientes a grupos en situaciones de discriminación y subrepresentados. Y en conclusión, tanto los documentos internacionales como nacionales, pues esto es un sustento legal, los cuales faculta a las autoridades para que generen estrategias y programas que favorezcan la inclusión de estos alumnos. Con eso terminamos lo que es el primer apartado, el subtítulo. Ahora la maestra Marilda nos va a apoyar o nos va a compartir el segundo subtítulo, que es Fundamentos Teóricos. Así es, después de haber visto los fundamentos jurídicos, vamos a ver los fundamentos teóricos y en esto vamos a ver qué es la educación inclusiva. Sustenta y favorece la conformación de la equidad, la justicia, la igualdad y la interdependencia que asegura una mejor calidad de vida para todos, sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, nos dice que la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellas que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlos. Aquí vamos a ver dos definiciones muy importantes, que es la educación inclusiva y la educación especial. La educación inclusiva nos dice que se refiere a crear políticas educativas transversales, intersectoriales, que atiendan a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos, ritmos de aprendizajes de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren. Y en cuanto a la educación especial, se refiere a la atención de una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesionales que laboran en estos. La siguiente, Betty. Asimismo, nos dice la UNESCO que hay que trabajar con 3 niveles de intervención. El primero, que es la equidad en el acceso, que significa la igualdad de oportunidades para el ingreso de los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinción alguna. En el número 2, es la equidad de los recursos en la calidad de los procesos. Significa que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales, pedagógicos y además de un personal capacitado. Y en el tercer nivel de intervención, que es la equidad en los resultados de aprendizaje, se refiere a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios. En el artículo 41 de la Ley General de Educación, define que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limiten el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. En este sentido, se definen 3 grupos: los alumnos con discapacidad, los alumnos con aptitudes sobresalientes y los alumnos con otras condiciones. Y los alumnos con discapacidad son aquellos que por razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sectorial, ya sea permanente o temporal, y al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueden impedir su inclusión plena y efectiva en la igualdad de condiciones con los demás. Mientras que los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o de acción motriz.
Y los alumnos con otras condiciones son aquellos con trastornos del aspecto autista y con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Esos son la diferencia entre estos grupos. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos de términos que ya han perdido vigencia y que se debe de corregir. Por ejemplo, vamos a dirigirnos como personas con discapacidad, no como personas con capacidades diferentes o especiales, o inválidos, o malitos, por ejemplo, que son términos muy coloquiales y muy despectivos, sino nos vamos a referir como personas con discapacidades motriz, personas con discapacidad auditiva, personas con hipocausia, hipoacusia y personas sordas. No nos vamos a referir a ellos como sordomudos, como cojitos, como incapaces, y demás, ¿no? Como con esos términos muy despectivos. Los siguientes. También tenemos otros términos como personas con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega. No nos vamos a referir ya como invidente, minusválido, no vidente, o por ejemplo, no nos vamos a referir como lengua de señas, ahora es lengua de señas mexicanas, así es lo correcto, como se debe uno dirigirse. Hay que decir personas con trastorno de espectro autista o personas con aptitudes sobresalientes, no sobredotado, o genio, o es muy listo este niño, muy intelectual. Ya estos términos los tenemos que dejar atrás, ya son despectivos, ¿no? Gracias, maestra Marilda. Ahora, el tercer subtema que se refiere a la transición de la educación especial a la educación inclusiva, bueno, nos dice que anterior o históricamente el alumno con discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, así como aquellos con actitudes sobresalientes, eran atendidos principalmente por profesionales que laboran en la educación especial. O anteriormente pues había escuelas de educación especial en donde los alumnos pues sí asistían a este tipo de escuelas. Bueno, pues ya después lo que se buscó pues integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales a escuelas regulares, que es la integración. Y posteriormente vino la creación de algunos apoyos, o por ejemplo está la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, que es USAER, que fue creada originalmente con la intención de favorecer los contextos normalizadores en las escuelas regulares, y eran aquellos especialistas en educación especial, en los cuales recomendaban ciertas actividades o algunos materiales que los docentes podrían utilizar para este tipo de alumnos. Y también nos dice que otros servicios con los que se cuenta, pues son los centros de atención múltiple, que son los CAM, y los centros de recursos e información para la integración educativa. Dentro del documento nos dice en una nota de pie de que ya las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que eran USAER, en el 2017, pues se reorientaron a unidades de educación especial y educación inclusiva. Ya no se llaman USAER, sino se llaman unidades de educación especial y educación inclusiva. Y nos dice que cualquier niño puede llegar a tener necesidades educativas especiales y no solo aquel con alguna discapacidad. Asimismo, las necesidades educativas especiales pueden ser temporales o permanentes. Por ejemplo, con relación a temporales, a lo mejor un alumno que ingresó a la primaria en primer grado y tenía problemas de lenguaje, los apoyos tanto de CRIE como CAN a lo mejor orientaron algunas actividades al docente para trabajar este aspecto que el alumno requería, el apoyo.
Y en tercer año, pues se logró su avance, entonces ya no se requirió de ese apoyo, por eso se dice temporal. Y permanente, pues por ejemplo, si en alguna escuela hay alumnos con personas con discapacidad visual, bueno, aquí se requiere la permanencia de este apoyo. Por ejemplo, en telesecundaria nos apoyan la unidad de los CAM. Ellos, si el director identifica a algún alumno con alguna discapacidad, bueno, se manda un oficio al CAM y el CAM hace los estudios pertinentes y si determina que requiere el apoyo, pues va a la escuela y trabaja tanto con el alumno como con los docentes y la familia también. También dice que por lo que si un alumno o alumna tiene dificultades serias para acceder al currículo, puede requerir apoyo durante un tiempo o durante todo su proceso de escolarización, que era lo que les mencionaba anteriormente. Y nos dice que se dio la necesidad de transitar de un enfoque homogenizador a uno basado en valorar las diferencias de los alumnos, lo cual implica, bueno, ahorita hay que cambiar, ya no se requiere la integración de los alumnos, ya no que se integren a la escuela, sino es la inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Incluir, pero no solamente a los alumnos con discapacidad, sino a todos los alumnos en general, para no hacer esa distinción, esa separación. Bueno, como tú eres un alumno con discapacidad, te voy a traer este tipo de material y a ustedes que son alumnos regulares, este otro tipo de material o actividades. No, aquí se pretende que sea general para todos, para que todos los alumnos puedan avanzar en sus aprendizajes de acuerdo a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca en el sistema educativo nacional? Eliminar modelos segregadores en los que los alumnos únicamente tienen opción de recibir educación en centros educativos concretos con maestros especialistas utilizando un currículum, métodos y materiales específicos. 2. ¿Qué es lo que se busca? Abandonar paulativamente modelos de atención en lo que los alumnos reciben educación segregada en escuelas regulares, que era eso, ¿no? Que hacen esa separación, tanto en la identificación de sus necesidades, la atención educativa, la evaluación de los logros de aprendizaje, los apoyos necesarios, así como en el cuidado de los niños. Pues lo anterior lo ejerce mayormente el personal de educación especial. Y por último, ¿qué es lo que se busca? Pues impulsar modelos de atención en las escuelas de acuerdo con sus condiciones, identifique y atienda a los alumnos en los contextos más normalizados posibles, en lo que la mayoría de los agentes educativos del centro escolar participen y favorezcan los apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran todos los alumnos para que cada uno logre su pleno desarrollo, fomentando así una escuela para todos y para cada uno. O sea, aquí entra la equidad, que a cada uno de los alumnos se les dé ese apoyo que requiere. Y nos dice que la integración y la inclusión no deben de confundirse, que era lo que les comentaba anteriormente, pues suponen perspectivas distintas de análisis de la realidad y en consecuencia plantean distintos modelos de intervención. ¿A qué se refiere integración? Bueno, la integración ubica a los alumnos en las escuelas en las cuales tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes, así como a la organización de los mismos. Acoge a los alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. O sea, nada más se incluyen. Contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere de adecuaciones especiales al sistema, donde venían las adaptaciones curriculares, y que el alumno diferente se inscribe dentro del grupo normalizado y para atender sus diferencias se diseñan programas o actividades específicas para estos, es decir, una especie de propuesta curricular adaptada. A eso se refiere la integración. Y ahora lo que se busca no nada más es integrarlo, no nada más que los apoyos de CRIE y USAID nos digan que esas
qué propuesta curricular adaptada podemos llevar a cabo con esos alumnos. No. Ahora lo que se busca es la inclusión, en donde se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. O sea, no nada más el alumno que requiere ciertas necesidades o cierto tipo de trabajo, sino todos los alumnos, ver esos estilos de aprendizaje que cada uno de los alumnos tiene. Busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. También busca eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todo el alumnado. Se relaciona con acceso, permanencia, participación y aprendizaje. Con eso terminamos lo que es el subtema y vamos al siguiente subtema, que es el currículo inclusivo y flexible, que la maestra Marilda nos va a apoyar. Gracias. También nos dice que el currículo debe de ser inclusivo y flexible. Debe de ser lo suficientemente flexible para que cada escuela fomente procesos de aprendizaje que consideren las distintas necesidades y contexto de los estudiantes y así puedan encontrar la mejor manera de desarrollar en ellos al máximo potencial. Es fundamental transitar de un currículo rígido, saturado y excesivamente enfocado a la acumulación de conocimientos hacia uno que brinde oportunidades de flexibilidad para contextualizar, diversificar y concretar temáticas y con ello potenciar el alcance del currículo. Los principales objetivos del planteamiento curricular es aquel que los estudiantes aprendan a convivir, a trabajar y relacionarse en grupos multiculturales, bilingües, plurilingües, de contextos económicos y lugares de origen distintos para fomentarse en la interculturalidad y comprender la diversidad como una fuente de enorme riqueza. Gracias. El siguiente subtítulo, que se relaciona con los principios claves de la educación inclusiva, nos dice que esta educación inclusiva se sustenta en 3 principios. El primer principio es la exclusión. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Y el tercer principio, las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Así es. Tenemos 12 características de la escuela inclusiva. ¿Cómo debe de ser? Tenemos que promueven la valorización de la diversidad y reconocerán que todas participen, aprendan y aporten algo valioso. La característica número 2, reconocen que no existe un alumno estándar, que se adapte a las necesidades de los alumnos, que garanticen la participación con igualdad y equidad en toda la comunidad educativa. Otra característica es que consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje, que deben de minimizar, eliminar y provienen la existencia de las barreras de aprendizajes de los alumnos. Aseguran en el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. La característica número 8 es desarrollar un lenguaje común entre el profesorado. Otra característica de la escuela inclusiva es plantear la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizajes de los alumnos. Todos son diferentes, ¿no?
Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. Evalúan el aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto, así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumno. Y por último, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Estas son las 12 características de una escuela inclusiva. Ahora, con relación a las prácticas inclusivas, nos dice que debemos de eliminar lo que son las barreras de aprendizaje y participación. El término BAM se adopta en el lugar de necesidades educativas especiales. Ya no se le dice alumno con necesidades educativas especiales, sino alumno con barreras de aprendizaje y participación, para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna. Nos dice que estas barreras de aprendizaje y participación son las condiciones que se les presentan al alumno con relación a la organización de las escuelas o de las comunidades, a las normas que existen, a los aspectos administrativos, pedagógicos, físicas, a la infraestructura tanto de la escuela como de la comunidad en donde se ubica cada uno de esos alumnos. Dicen que las barreras más comunes que pueden experimentar en las escuelas los estudiantes o sus familias son actitudinales, pedagógicas y de organización. Las actitudinales, pues, son las que se relacionan con las actitudes de rechazo o sobreprotección. Las pedagógicas, se refiere a la enseñanza, que no corresponde a los estilos o ritmos de aprendizaje de los alumnos, y a la organización de la escuela con relación a la distribución de los espacios o mobiliarios que se encuentren dentro de ella. Nos dice que en la siguiente tabla se ejemplifica el uso correcto del lenguaje para referirnos a los alumnos que enfrentan barreras de aprendizaje y participación. Anteriormente, pues, se utilizaba el alumno que tiene necesidades educativas especiales o mi alumno tiene barreras de aprendizaje y participación. Ese término se tiene que eliminar. Los alumnos con barreras de aprendizaje y participación, los alumnos no tienen barreras, sino enfrentan barreras. Entonces, aquí esos términos hay que eliminarlos e incorporar otros, que es el alumno que enfrenta barreras de aprendizaje. Esta niña experimenta barreras que obstaculizan su aprendizaje y participación en la escuela. El alumno no tiene barreras, sino el contexto es el que las crea. Y con relación al uso de los apoyos, pues aquí nos dice que se pueden entender como apoyo a todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Y nos refieren 7 apoyos, que son las habilidades y competencias de todos los estudiantes, el liderazgo de los directivos, los conocimientos y habilidades de los docentes, los familiares y amigos de cada estudiante, las tecnologías, los servicios de educación especial dentro de la escuela, otros servicios complementarios. Todos estos son los apoyos que nosotros contamos en cada una de las escuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es hacernos uso de ellas. Y nos dice también que el otro término que es el DUA. El DUA se refiere al diseño universal para el aprendizaje. Este término DUA, pues, surge del término DO, que es la creación de productos y entornos diseñados de modo que pueden ser utilizables para todas las personas en las medidas de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. Es decir, diseñar y construir espacios que consideren las diversas necesidades de las personas. Por ejemplo, el DO, pues aquí, pues, por ejemplo, si van a crear o van a construir la escuela, pues aunque no tengan alumnos que utilizan sillas de ruedas, pues se deben de colocar rampas, aunque en ese momento no tengan inscritos en su matrícula a este tipo de alumnos. No, sino pensar
que posiblemente en algún momento se requiera. A lo mejor algún alumno no tiene esta discapacidad, pero pueden sufrir algún accidente que en cierto momento pueden hacer uso de estas rampas. Por lo tanto, de ahí surge lo que es el diseño de un universal para el aprendizaje, que es la planeación y evaluación teniendo en cuenta a todos los estudiantes, reconociendo sus intereses, capacidades, actitudes y experiencias. O sea, no nada más diseñar para cierto tipo de alumnos, sino para todo el grupo en general. Se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Para ello deben aplicarse 3 principios básicos, que son múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de motivación. Y nos dice que esta comprobación que trabaja bajo el enfoque del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, favorece a todos los alumnos de la clase. No es exclusivo para los alumnos con alguna discapacidad o con actitudes sobresalientes. Y el otro apoyo, pues son los ajustes razonables, que se entiende por las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En las escuelas y en el aula, los ajustes razonables pueden realizarse en cuanto a la infraestructura con el fin de favorecer la movilidad. Un ejemplo sería adaptar pasamanos en los sanitarios. Otro ajuste razonable serían en cuanto a los materiales didácticos, como las adaptaciones a libros para dar una respuesta pertinente a las necesidades y particularidades de cada alumno. En cuanto a la comunicación e información, al colocar señalaciones en braille en los diferentes espacios de la escuela, aulas, sanitarios, bibliotecas, etcétera. En cuanto a los objetos de uso cotidiano, como las adaptaciones al mouse, a los teclados, a los cuadernos, al mobiliario o a las señalaciones visuales o auditivas. Y por último, otro ajuste razonable sería la organización de la jornada escolar, modificando los horarios de alguna clase de acomodo de los alumnos en distintos salones. Y con esto terminaríamos lo que es el documento que se refiere a estas estrategias. Estrategias de equidad e inclusión en la educación básica. Así es, y como conclusión podemos decir que los maestros o el aprendizaje que nos llevamos con este documento es que los maestros debemos de ser incluyentes, debemos de tener escuelas inclusivas, debemos de actualizarnos, de hacer cambios, de dar diversidad en las formas de enseñar, en las formas de evaluar, en las formas de motivar para que todos los alumnos puedan participar y que puedan eliminar esas barreras de aprendizaje. Eso es como la enseñanza, ¿no? De manera como conclusión. No sé si algún comentario quisieran que se explicara más a fondo algún término, alguna duda, o enriquecer también el contenido del material.